¿Listos? Este pasaje, ya estamos terminando Romanos 11. Romanos 11. Y la verdad, estos últimos capítulos, wow. Cuando podemos poner todo en su contexto y entenderlo, wow, cómo cambia nuestro pensar. Cómo podemos ver las cosas. Y hoy vamos a hablar del plan de Yahweh. El plan de Yahweh, el que Él ha tenido y tuvo desde el principio. Entonces vamos a ver eso. Y un poquito hay varias palabras y frases dentro del pasaje que vamos a ver hoy que son un poquito difíciles. Porque si los tomamos así nada más como están, entonces podemos pensar otra cosa. ¿Sí? Entonces vamos a ver hoy versículos 25 al 36. Antes de eso, como siempre, vamos a ver lo que vimos la semana pasada para poder conectar, porque estamos conectando todo. Vimos que no debemos jactarnos. La raíz nos sustenta. ¿Quiénes no debemos jactarnos? Los gentiles que ahora creímos. ¿Sí? Entonces, ya que estamos creyendo, no debemos estar diciendo o pensando, oye, pero esos judíos y que toda la vida, y hablamos de eso la semana pasada, que hubo, la verdad, es un milagro de Yahweh que hay hoy en día por lo menos uno de los judíos, y hay muchos, porque toda la vida, la persecución después del primer siglo, ellos deben estar muertos, erradicados completamente. Pero Yahweh los protegió. Y la verdad, ahí no debemos jactarnos, porque ellos son de las promesas. Ellos son de la raíz, y la raíz es quien nos sustenta a nosotros. Nosotros fuimos injertados a esa raíz, ¿sí? Y luego vimos que la arrogancia nos puede llevar a ser cortados. Si nos creemos mucho, aún ante personas que no han creído en Yahweh y en su Hijo, ahí podemos, si nos ponemos arrogantes y decimos que somos alguien, somos mejores, yo soy hijo de Yahweh, hijo de Dios, y tú no eres, y ya estar haciendo esas cosas, cuidado, porque esa arrogancia nos puede llevar a ser cortados. Y luego vimos, debemos considerar la severidad y la bondad de Yahweh. La severidad de qué? De ser cortado. Y al fin de todo, no tener la vida eterna, no vivir con Yahweh para siempre. Y luego debemos considerar la bondad de Yahweh, que no estábamos ni contemplados exactamente en cuanto al pueblo, pero Yahweh había puesto al pueblo para que sean luz a las naciones. Nosotros no fuimos los principales. Y la bondad de Yahweh es que por medio de ellos tenemos el evangelio, las buenas noticias, ¿sí? Y ahí podemos creer. Entonces hay que considerar eso, la severidad y la bondad. Y lo último, Yahweh es poderoso para injertar de nuevo las ramas desgajadas. Entonces, algunos fueron desgajadas, pero Él es poderoso para poder injertarlos otra vez. Injertarlos otra vez. Muy bien. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a seguir con Romanos 11, versículo 25. ¿Sí? Dice así: hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Ahora, vamos a ver esto poco a poco. Para que no sean sabios en su propio concepto. Esa es la idea de
lo que vimos la semana pasada, de no ser arrogantes y no creer que somos alguien o creer que sabemos todo lo que Yahweh tiene y entender que nosotros somos los, ¿cómo podemos decirlo? Privilegiados, aunque sí hay privilegio en estar en Yahweh, pero todavía los judíos o Israel puede entrar otra vez. Entonces hay que tener cuidado con eso. No debemos ignorar este misterio. Ahora, esa palabra misterio es importante porque hay varias veces que aparece en las Escrituras. Y la palabra misterio en griego es misterión. Y no está hablando de casi nunca, y no puedo decir que siempre, porque tengo que decir, casi nunca está hablando de algo que no se puede saber. ¿Sí? Porque cuando tú y yo pensamos en un misterio, es que pensamos, es que no se puede saber. Pero muchas veces en la Escritura, cuando dice este misterio, es que fue oculto antes un poquito o se sabía, pero no se sabía completamente. Por ejemplo, el Mesías. ¿Sabían antes que venía el Mesías o no? Claro que sí. Entonces, ¿fue un misterio? Sí, porque no sabían completamente y él no había aparecido. Entonces, pero sabían que había un Mesías y venía más adelante. Y cuando viene el Mesías, el misterio se revela. ¿Sí? Entonces, es la misma idea aquí. ¿Qué iba ya desde cuando los profetas dijeron que Israel iba a endurecer sus corazones de esta manera que como en el Nuevo Testamento? Ya se dijo, pero no se había visto este misterio hasta en ese tiempo que estaba hablando Pablo. Entonces, cuando hablo de un misterio, está hablando de que algo que no está completamente revelado. Ahora, puede hablar en algún tiempo, no estoy seguro, no chequé todas las referencias, que puede ser que algo es un misterio y no lo puedes saber. No hay problema. O no lo puedes entender más bien. Pero en este caso está hablando de algo que fue dicho, pero no revelado completamente. Entonces ahora podían ver lo que estaba pasando. No quiero que ignoren este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial. ¿Sí? ¿Por qué el endurecimiento es parcial? ¿Por qué parcial? Todos los judíos en ese tiempo, todos los de Israel en ese tiempo rechazaron a Yahushua. ¿Todos? No, claro que no. Los apóstoles, hasta después en Hechos vemos que hasta muchos sacerdotes llegaron a creer. Entonces no es que todos rechazaron, parcialmente rechazaron. Claro que sí, pero no todos. Y por eso vemos que Pablo también habla del remanente de hoy en día cuando está hablando a los romanos. Es el remanente que siguió creyendo, o bueno, más bien creyó en el Mesías. ¿Sí? Entonces, el endurecimiento, esto es la otra cosa importante. Pepe habló de eso hace unas semanas. Cuando hablamos de endurecer los corazones, muchas veces se habla de esa vez cuando dice, y Yahweh endureció el corazón de Faraón. ¿Sí? Y luego se dice siempre, no, es que Yahweh endurece corazones y no puedes hacer nada. ¿Sí, verdad?
lo que se dice, pero nunca se habla, bueno, no nunca, muchas veces no se habla de que 4 veces antes que dice que Yahweh endureció el corazón de Faraón, dice Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón y por último Faraón endureció su corazón y después dice y Yahweh endureció su corazón. ¿Por qué? Porque ya Faraón no iba a cambiar. Ya había él endurecido su corazón. ¿Cuál fue el problema con las personas ahí en ese tiempo? El endurecimiento comienza con uno. ¿Con qué es lo que estamos pensando? Uno sigue en su creencia ignorando lo que Yahweh está haciendo y endurece su corazón hacia la verdad. Eso es lo que pasó en el primer siglo. ¿Qué? Ellos tenían sus corazones ya duros. Ellos tenían todas las profecías cumplidas en el Mesías. Ellos podían haber ido ahí al templo y buscado la genealogía de Yahushua. Y van a ver, él es hijo de David. Podían haber buscado fácilmente y lo más probable es que lo buscaron y lo ignoraron. Ellos tenían todo enfrente de ellos para creer. Tenían los milagros, escucharon de los milagros, sabían que en algunas profecías decía que nada más el Mesías iba a hacer ciertos, creo que son 4 milagros. Nada más el Mesías iba a hacer eso. Y los hizo Yahushua. Y todavía ignorando. Porque ellos ya habían endurecido sus corazones. Sus corazones venían mal. Por eso vino Yahushua para corregirlos también en cómo estaban interpretando la Torah. Y todo. Entonces ya tenían sus corazones endurecidos. Y ya después de un tiempo, cuando tú llegas a Yahweh por fin a veces dice, ya no puedo hacer nada. Y tal vez Él endurece el corazón más, pero es por el corazón endurecido de la persona ahí. Entonces dice que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial. ¿Por qué? Porque muchas otras personas creyeron. Simplemente Simeón agarra el bebé. Y Simeón, lo más probable, con su edad, no iba a ver al Mesías ir a la cruz y morir por los pecados. Ya tal vez Simeón ya murió para cuando ya pasó eso. Pero Simeón ya le agarra al niño y sabe quién es, porque Yahweh le dijo, pero muy fácil. Si hubiera tenido su corazón endurecido, muy fácil pudo haber dicho, no es. Pero no. Unos estaban anhelando tanto la venida del Mesías que estaban listos para recibir al Mesías. ¿Sí? Dice que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial. Y luego dice esta frase, ¿sí? Esta frase. Hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Ya la gente agarra este versículo y hay no sé cuántas ideas o interpretaciones. Y la interpretación más popular es de los calvinistas, diciendo que
Es un número específico de gentiles que van a entrar, porque Yahweh ya sabe cuántos van a entrar y todo eso. Entonces van a la elección. Él eligió a tantas personas y rechazó a otras personas. Entonces ya va a haber un número específico. Y por esta palabra aquí, la palabra en griego también puede ser plenitud. Significar plenitud. Entonces, ¿está hablando de algo específico? ¿Está hablando de un número específico? No, está hablando de la plenitud de los gentiles. Ahora, vamos a Lucas, porque esto nos puede ayudar a entender lo que está diciendo aquí Pablo. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Nos va a dar luz a lo que está hablando, ¿sí? Mira, dice, cuando vean a Jerusalén asediada por ejércitos, sepan que ha llegado su destrucción. Ahora, ¿está hablando de algo que ya ocurrió? Sí. Ese es Yahushua, Jesús. Está hablando de algo que iba a ocurrir en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Entonces él está dando una profecía, porque Yahushua era profeta también. ¿Sí? Entonces da la profecía, dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de la ciudad salgan, y los que estén en los campos no entren en ella, no vayan ahí, porque la destrucción de Jerusalén fue horrible. La matanza que hubo ahí de los romanos en contra de los judíos era algo espantoso, la verdad. Hasta dicen que pusieron como ¿cómo se llaman donde suben los albañiles? Los andamios, que pusieron un tipo de andamios ahí y crucificaban a las personas ahí mismo, afuera de las puertas de la ciudad y para ya asustar a la gente. Algo espantoso. Dice, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Por qué? Porque los judíos en ese tiempo decidieron no creer. Y vino la destrucción por esto, porque no creyeron. Dice, pobres de las que estén embarazadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. A Jerusalén la pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Ahora, vamos a parar ahí. Ahorita vamos a ver otro lo que sigue. Pero ahora se imaginan por qué los judíos no querían a Yahushua. ¿Qué estaba diciendo? Que iban a venir. Si Él es el Mesías, ¿por qué no se levanta y manda a los romanos para afuera? Si Él es el Mesías, ¿por qué no pasa eso? Entonces yo en mi pensar, yo puedo entender a los judíos que pensaban que venía un Mesías guerrero para sacar a los gentiles, las naciones de ahí, claro, pero no podían entender por qué vino la primera vez. Pero dice ahí esto, a Jerusalén la pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Esa frase es importantísimo. ¿Por qué? ¿Cómo obra Yahweh? ¿De qué manera obra Yahweh? En tiempos. Siempre está hablando de los tiempos, los días. Siempre es así. Durante el año,
tiene sus tiempos señalados. ¿Cuáles son sus tiempos señalados? Las fiestas, los días festivos, son sus tiempos señalados y tiene sus tiempos. Entonces aquí habla de los tiempos de los gentiles. ¿Tiempo de los gentiles dónde y cómo? En Jerusalén. Hoy en día, ¿qué está pasando en Israel? Regresaron, ¿verdad? Los israelitas. Regresaron judíos ahí. Y tienen control de Jerusalén y de Israel. Pero ¿es un gobierno teocrático? No. Todavía no. Entonces todavía estamos en los tiempos de los gentiles, ¿no? Porque aún muchos de ellos tienen la mentalidad de gentil. Entonces, recuerden que Yahweh siempre obra en tiempos. Durante el año, durante los siglos, siempre es en tiempos. Entonces, cuando Pablo dice ahí, el número de los gentiles, el número pleno o la plenitud de los gentiles, está hablando de el tiempo que hay para que los gentiles, después que vino el Mesías, pueden entrar también en ser injertados. Porque recuerden que acaba de hablar de ser injertados. Entonces es el tiempo que los gentiles, que los judíos no van a estorbar a los gentiles siendo injertados. Son los tiempos, los tiempos. Eso nos ayuda increíblemente. Y entender que Yahweh siempre obra en tiempos. Eso es importantísimo. ¿Sí? Y luego después dice, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Después dice, entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. No tenemos tiempo para entrar en esas cosas. Y en la tierra habrá angustia entre las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos se sacudirán. Entonces, hablando del tiempo antes del Mesías, justo antes del Mesías. Y luego dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Por eso cuando cantamos hoy ese canto, no podía cantar porque ya sabía que íbamos a hablar de esto. Yo lo estaba estudiando toda la semana. Con poder y gran gloria, cuando estas cosas comiencen a suceder, miren, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Wow, increíble. Ya cuando terminan los tiempos de los gentiles, cuando ya el Mesías vino completamente, cuando viene y él viene a quedar aquí, es cuando ya se acabaron esos tiempos completamente. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Entendemos esa frase ahora? Lo que usa Pablo ya se aclara un poquito más. Y luego dice en el versículo 26, dice, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito. De Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. Y entonces todo Israel se salvará. Ahora, ¿ustedes creen que todos los judíos en ese momento, o todos los que son judíos, que saben que son judíos y no han creído en el Mesías, ¿ustedes creen que todos los judíos se van a salvar? ¿O se van a creer en ese momento? Es que eso es de debate, ¿verdad? Muchos dicen que sí,
Pero recuerda, ¿qué es lo que acaba de decir Pablo? ¿Quién es Israel? ¿Quién es alguien de Israel? Uno que está circuncidado del corazón. Entonces, pueden estar circuncidados en la carne, pero si no, porque hay muchos judíos hoy en día que son ateos, no creen nada, nada. Y hasta hay judíos en lugares altos que están haciendo barbaridades. No quiero mencionar nombres porque ahí hay muchas personas que están haciendo cosas en el mundo que la verdad, wow. Y yo digo, ¿va a creer esa persona? Tengo mucha duda. Como cuando el Mesías vino la primera vez, debían de haber entendido también ahí. Pero cuando habla aquí, todo Israel está hablando de los que son circuncidados del corazón, los que van a creer, los que no tienen sus corazones endurecidos, los circuncidados de corazón, los que tienen fe. Y sabemos lo que es la fe. Ya hemos estado hablando de eso, conocer, creer y hacer la voluntad de Yahweh. Este pasaje es del Isaías 59. Entonces vamos a ver Isaías 59 para entender también mejor el pasaje, lo que está diciendo ahí Pablo. Dice, vendrá como redentor a Sión, a los de Jacob, que se vuelvan del pecado. ¿Sí? ¿Escucharon eso? Porque aquí, como Pablo lo pone, o como está en griego y como está interpretado, dice, para quitar de Jacob la impiedad. Pero ¿qué dice en Isaías? Dice, a los de Jacob que se vuelvan del pecado. Entonces, ¿quién está haciendo la acción? Uno, el judío. En ese momento, el que ya arrepiente de sus pecados, deja sus pecados atrás y sigue a Yahweh, porque el Mesías vino, ¿verdad? Entonces estamos otra vez, como lo dice Pablo, parece que está diciendo que el libertador es el que va a quitar los pecados. Y el judío no tiene que hacer nada. Pero en Isaías ya vemos que el judío tiene que volverse, tiene que dar la vuelta y dejar su vida de pecado atrás. ¿Sí? Y luego dice, y este será mi alianza con ellos, dijo Yahweh, mi espíritu que está sobre ti, y las palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Diciendo que, ¿qué tenían que hacer? Si ellos realmente estaban creyendo, tenían que caminar. Tenían que estar caminando y eso era prueba que realmente estaban creyendo, realmente estaban dando la vuelta. Vendrá como redentor. Hablando ahí el pasaje, a veces hay pasajes que hablan y parece que, está hablando de Yahweh. Parece que está hablando de Yahweh, pero recuerden, el mensajero de Yahweh viene en el nombre de Yahweh. Entonces, ¿quién viene como un libertador? Yahushua viene como libertador para quitar esa impiedad o que ellos se vuelvan del pecado. Y ese es mi compromiso con ellos. Hay esa frase que hay ese es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál es el compromiso que hizo Yahweh?
¿Cuál es el pacto que hizo Yahweh? ¿Cuál es la alianza que hizo Yahweh para el futuro? Y ahora, recuerden que aquí dice nueva alianza, pero recuerden lo que dice, lo que significa esa palabra, nueva, en hebreo y en griego, renovada. No es una alianza completamente nueva como un bebé que nace. No. Es algo que ya existió y Yahweh está renovando el pacto. ¿Y qué es lo que dice que va a hacer en el futuro? Dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una alianza renovada con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hablando de las dos casas que se dividieron. ¿Dónde está la casa de Israel hoy en día? Perdida. Bueno, ahora estamos hallados, ¿verdad? Ya somos parte de la casa de Israel porque somos Efraín, los Goim, las naciones, ¿sí? Entonces somos parte de eso. Entonces cuando Él habla de la casa de Israel, está incluyendo a nosotros porque no, esas casas siempre tenían gentiles dentro de ahí. Llegaron a ser parte de Israel. Y ya vimos eso la semana pasada. Muchas personas que entraron en Israel, incluso estábamos hablando en miércoles que pensamos que Caleb, Josué y Caleb, dicen que Caleb lo más probable era de los 600,000 extranjeros. Caleb, el que vemos que era fiel hasta morir. Dices, wow, uno de los extranjeros que fue parte de Israel. Entonces, dice la casa de Israel, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres. Por eso es renovada. Cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mizraim. Una alianza que ellos violaron. Ellos. Yahweh no lo violó. Entonces Él lo está reconectando. ¿Sí? Con la casa de Israel y la casa de Judá. De modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah, mi instrucción en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿esto se ha cumplido completamente? No, todavía no. Pero en parte, cuando vino el Mesías, porque Yahweh mandó a su espíritu a ayudarnos, ¿verdad? Entonces ahí en parte, pero no completamente, porque todavía necesitamos ayuda, ¿verdad? Ahí yo todavía estoy estudiando, debo ya saber todo, ¿verdad? No, ya más adelante, ya cuando Él hace la obra, no, nadie va a tener que enseñarnos nada. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Ya se entienden ya mejor esos versículos? Es importante entender lo que está diciendo y no interpretarlo como muchas otras personas lo interpretan. Hay que ir a la fuente, la Torá, los escritos, los profetas, ¿sí? Para entender lo que está diciendo Pablo, porque las palabras que nos dieron, y voy a decir eso, porque hay palabras en griego que no exactamente son los mejores para lo que quiere decir alguien en hebreo. Por eso a veces se cambia la palabra
Y el griego es muy similar al hebreo, pero todavía cuando vas por ejemplo, el italiano es hermana del español, pero vas al italiano y tratas de traducirlo al español, va a haber problemas. Y ahí están hermanas, ahí vienen la misma raíz. Entonces hay que entender que tenemos que siempre ir a la raíz antes de hacer doctrinas que realmente no nos ayudan a entender lo que dice la palabra. Muy bien, vamos a seguir entonces. Se me fue el poder. Ok, muy bien, al versículo 28. Dice, así que con respecto a la buena noticia son enemigos. ¿Quiénes son enemigos? Los que endurecieron su corazón. Los que no aceptaron al Mesías. Son enemigos para ventaja de ustedes. ¿Por qué? En ese tiempo, recuerden, hemos estado viendo esto mucho. Es importante entender que en el tiempo del Nuevo Testamento, literalmente los judíos pusieron un muro de contención en el templo. Y ese muro los de las naciones no podían pasar. Pero Yahweh nunca dijo que los gentiles debían de poner un muro ahí en el templo para que no podían pasar. Nunca, no era parte de. Al contrario, ¿qué dijo Yahushua? Que la casa de mi padre es una casa de oración para las naciones, para que vengan a orar, a adorar ahí. Entonces, ellos, ese muro que estaba ahí y la manera en cómo trataban a los gentiles que nunca podían ser completamente parte de Israel, como Yahweh lo había planeado desde antes. Dice que si un extranjero está viviendo ahí entre ustedes, él es parte de la congregación. Él tiene las mismas leyes, mismos mandamientos, todo, él es de ahí. Sí. Entonces, dice ahí, pero ventaja de ustedes, claro, porque ya se quitó el muro de la contención. Hasta dice eso Pablo creo que es Efesios. Dice ahí y luego dice, pero en cuanto a la elección, son predilectos por motivo de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué tienen en común? Esos tres hombres eran hombres de fe, que ellos creyeron a Yahweh y siguieron a Yahweh. ¿Y por qué son predilectos los judíos? De lo que está hablando ahí Pablo. Porque son los descendientes de esos hombres. Así. Entonces, claro, en otra parte dice, claro que hay ventaja. Ellos tienen todo en sus manos. ¿Sí? Y luego dice, y bueno, Abraham, Isaac y Jacob fueron llamados ¿para qué? Para hacer bendición a todo el mundo. No simplemente para mantener toda la salvación ahí. No. Para bendecir a todos. Eso fue la promesa que Yahweh dio a Abraham. Tu semilla será bendición para todo el mundo. Wow. Y luego dice, porque los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables. ¿Cuántas veces han escuchado este versículo predicado y dicho de una manera fuera del contexto de aquí? Yo lo he escuchado tal vez el 90 o 95% del tiempo hablando a nosotros. ¿Sí? Hablando a nosotros. ¿Y a quién
¿De quién está hablando? De Israel, de Abraham, Isaac, Jacob, de ese pueblo, de los descendientes de ellos. Esa promesa fue a ellos, esas promesas fueron a ellos y perpetuas para ellos. ¿Sí? Entonces, y nosotros fuimos injertados ahí en ese olivo. ¿Sí? Entonces, esos dones y el llamamiento que Él dio a ellos son irrevocables. No somos nadie para decir. Por eso, hoy en día, una de las doctrinas, puedo decir, demoníacas, es la idea que la iglesia reemplazó a Israel. Si los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables y somos injertados en Israel, ¿quién es la congregación? Israel. Los que somos parte de eso. Nosotros no, la iglesia no, de ninguna manera quita a Israel de ahí, porque el pueblo sigue. Somos injertados en ese pueblo, en esa raíz. Nosotros. Entonces esa es una doctrina demoníaca. Es del diablo. Va en contra de Yahweh, en contra del Mesías. Y está siendo predicada en cantidades de iglesias. Y citan a Pablo para decir eso. Y Pablo acaba de decir que fuimos injertados. No dijo, destruyó el olivo original y creó otro olivo y ya la iglesia es ese olivo. No, injertados ahí. La palabra Keilah, que usan muchas veces, Keilah para una congregación, es congregación. La palabra eclesia en griego, ¿qué significa? Congregación. ¿De qué congregación está hablando? De la misma congregación. ¿Quién es la congregación del Mesías? Israel, el pueblo donde fuimos injertados. Wow. Los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables. Él escogió a una familia, un pueblo, y sigue siendo el pueblo escogido y somos parte de ese pueblo. Amén. Wow. Ya podemos dejarlo ahí, ¿verdad? Pero ya vamos a seguir. Pepe. Versículo 30. Dice, de igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim. Recordando, ustedes que ya son injertados, ustedes que ya creyeron, fueron desobedientes. Entonces, ¿por qué están criticando tanto a ellos que fueron desobedientes? Ustedes fueron en otro tiempo, eran desobedientes. Y en Efesios dice, estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Muertos, desobedientes, ¿sí? Entonces dice, y éramos desobedientes en cuanto a la manera de vivir que reflejaba a nuestra fe, ¿sí? Y luego dice, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. La verdad, si hubiera seguido igual, si el Mesías no hubiera venido, los judíos estaban cerrando y cerrando y cerrando más. Y tú y yo nunca hubiéramos llegado a la fe. Pero ¿qué hizo? Por la desobediencia de ellos, Yahweh manda a su Hijo en ese tiempo señalado y ya nos da la oportunidad de entrar. Wow, increíble.
Otra vez, Yahushua, ¿qué hizo? Quitó el muro de contención para que los gentiles podíamos tener confianza plena en acercarse al trono de gracia. Al trono de gracia. ¡Wow! Increíble. Sigue ahí en el versículo 31 y 32 y dice: asimismo, así como antes éramos desobedientes y ahora alcanzamos misericordia, dice: asimismo ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, para que ellos puedan ver esa misericordia, dice, también a ellos se les conceda ahora misericordia. Ellos también reciban y recibirán. Hoy en día muchos judíos están llegando a creer por medio de gentiles. La misericordia que hubo sobre nosotros ahí, wow, increíble. Luego dice: porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todo. Esta frase suena como que, no, Él lo hizo, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo Pablo antes? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? No está diciendo que Yahweh hizo que pecara el hombre. Ya tiene a todos. No. Ya en el momento que pecó el hombre, ya ahí todos los hombres, no importa si eres judío de Israel o gentil, todos están bajo son desobedientes, podemos decir, ¿sí? Porque encerró a todos bajo desobediencia, por cuanto todos pecaron, para tener misericordia de todos en su tiempo. Cuando uno tuvo su tiempo, y hasta hoy es igual. Los dos, judíos y gentiles, no están creyendo. Y judíos y gentiles están llegando a creer. Entonces es lo mismo hoy en día. Los dos pecan y los dos reciben misericordia. Ahora, esta última parte de Romanos 11 es bello. Después de todo este tiempo de estar explicándonos para que pudiéramos entender exactamente cómo todo esto funciona con el Mesías, hay una parte, como lo hemos puesto en los términos, como la doxología. Una doxología es una parte que da alabanza completa a Yahweh o al Mesías. Y esos últimos 4 versículos es una doxología a Yahweh. Después de decir todo lo que Él dijo, dice ahí en el 33, que inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán incomprensibles son sus juicios y inescrutables sus caminos. Ahora, esto no viene de un solo versículo, pero hay algunos versículos que lo expresan en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. Uno de ellos es el Salmo 92, 5, dice: qué grandes son tus obras, oh Yahweh, qué profundos son los pensamientos. ¿Cuántas veces lo hemos cantado aquí? Es uno de nuestros cantos, el Salmo 92. Qué grandes son tus obras, oh Yahweh, qué profundos son tus pensamientos. Y luego sigue ahí, hay otro, Job 5:8, que habla un poquito usa este lenguaje, dice: pero yo recurriría a Elohim, expondría mi caso delante de Elohim, que realiza
grandes obras que no se pueden escrutar, cosas maravillosas sin número. Ese es Job diciendo, yo voy a ir con él porque yo sé que él puede hacer cosas maravillosas. Y luego también en Job 11 dice, descubrirías tú el misterio de Elohim, descubrirías el límite de Shaddai, diciendo de la grandeza de Yahweh. Qué grande es. Como decía en el versículo 33, que inmenso es el caudal de la sabiduría y el del conocimiento de Elohim. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego llegamos al versículo 34 y 35 y dice, ¿por qué? ¿Quién entiende la mente de Yahweh? ¿O quién es su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensarlo? Esto viene de dos pasajes diferentes. El primero es el pasaje de Isaías 40 y dice, ¿quién ha escudriñado la mente de Yahweh? ¿Y qué hombre puede decirle su plan? Diciendo, Él es el soberano. ¿A quién consultó Él? ¿Y quién le enseñó o lo guió en el camino correcto? ¿Quién lo guió en el conocimiento y le mostró la senda de la sabiduría? Nadie. Yahweh está sobre todos. Porque vamos a estar arrogantes y pensar que nosotros podemos pensar lo mejor, si Él ya lo puso ahí? Él ya tiene el plan. Está en moción el plan, en movimiento. Ahí también en Job 41 dice el 10, no hay nadie tan osado que lo despierte. ¿Quién entonces podrá hacerme frente a mí? A cualquiera que me confronte le ajustaré cuentas, pues todo lo que hay debajo del cielo es mío. Wow. Ese es el último de Job, cuando Yahweh por fin está hablando y le dice a Job eso. Y no sé, sus amigos estaban ahí, ¿verdad? También, sí, creo. Pero diciendo, ¿quién? ¿A quién tengo que contar? ¿A quién tengo que decir algo? Si todo es mío. Yo no tengo que dar cuentas a nadie. Nadie me ha dado suficiente para que ustedes puedan pedirme cuentas. Qué increíbles versículos. Y luego terminamos con el versículo 36. Tengo dos versiones diferentes aquí. Una es la Vina y otra es la Peshitta. Dice, porque Él es el origen, el medio y la meta de todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y luego en la Peshitta dice, porque todas las cosas son de Él y todo es por medio de Él y todas las cosas existen por su mano. Podemos con estas dos versiones, y si podemos poner más versiones ahí, y vamos a entenderlo aún más por lo que dicen. Pero Él es todo. ¿Quiénes somos? Él podría hacer la pregunta al judío, ¿quién eres tú? Como Pablo le dijo, ¿quién eres tú para decir que Yahweh, lo que va a ser Yahweh, lo que no va a ser Yahweh? Y después dice al gentil, ¿quién eres tú para decir si voy a injertar de nuevo a los que fueron desgajados? ¿Quién eres tú? Yo soy. Dice, Él es todo, Él hizo todo, escogió el medio por la cual que tenemos en Yahushua, y luego Él, y es su plan.
Nadie puede decirle, nadie va a cambiar su plan de redención. Y nadie va a quejar y cambiar a él su plan, porque no hay nadie que puede hacerlo. Nadie más le está o estará obligándolo ni manipulándolo. Y debemos estar con esos 4 versículos. Podemos descansar en eso. ¿Saben por qué? Porque en esta vida podemos tener una meta o tener un pensamiento, vamos a hacer esto, pero después viene alguien o algo y tumba esas cosas. Y nunca vamos a cumplir esas cosas. Pero Yahweh no es un hombre. Yahweh no es algo. Yahweh es el Todopoderoso. Y Él tiene su plan y nosotros podemos estar descansando en su plan, en quién es Él. ¡Wow! Eso es increíble. Entonces no tenemos que estar quejando si alguien más está creyendo o no está creyendo. Simplemente descansando en Él y en su plan y ser parte de su plan. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Qué hermoso pasaje. La verdad, increíble. Doy gracias a Yahweh que nos da entendimiento para ver todas las facetas de estos versículos, para poder entender realmente lo que debemos estar creyendo y lo que realmente Pablo está diciendo. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, el endurecimiento de Israel es parcial o es parcial. Porque todavía los judíos están creyendo hoy en día. Creyeron en ahí, los primeros creyentes eran judíos. Entonces ahora, hoy en día todavía es parcial y temporario. Porque ya más adelante la mayoría, podemos decir, la mayoría de los judíos, por lo menos. Yo no quiero cerrar y decir que no todos van a hacerlo porque se me hace difícil, pero tal vez Yahweh va a abrir los ojos de todos, o cuando vean el Mesías todos van a creer, tal vez, pero por lo menos la mayoría van a creer y ya no va a ser así. También vimos que todo el que cree recibirá misericordia. Todo el que cree recibirá misericordia, y podemos agregar gracia, bondad, benignidad, todas las bendiciones de Yahweh. Y 3, Yahweh siempre cumple su palabra. Siempre. Y eso debemos, otra vez, hacernos descansar, porque Él cumple su palabra, no como nosotros. Ahí podemos hasta prometer algo y no lo hacemos, y es porque somos humanos. No tenemos debemos tratar de no dejar esas promesas. Debemos tratar de prometer, pero a veces no va a suceder. Pero Yahweh nunca va a dejar sus promesas vacías. Siempre cumple su palabra, sus promesas. Y todo es de Yahweh. Él pone los medios. Él pone los medios. Yahoshua llegó no por la voluntad de Yahoshua. Jesús mismo dijo: yo hago lo que el Padre me dice. Yo digo lo que el Padre dice. Él vino. Él, Yahweh, puso el medio. Él pone los medios y es su plan de redención. Y nosotros no tenemos que estar involucrándonos
en quién se va a salvar y quién no, sino debemos simplemente hablar a las personas. No importa si son judíos, gentiles de cualquier nación, no importa. Debemos estar hablando a las personas. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien, vamos a estar de pie para ver las preguntas que debemos estar preguntando esta semana y después tenemos el último canto, Muy bien. La primera pregunta. ¿Has sido sabio en tu propia opinión, propio concepto, ignorando la verdad de Israel? Yo por años, ahí estaba yo, en eso, no entendiendo lo que realmente dice la Escritura. Sabio en mi propio concepto. Simplemente esta pregunta, aun si estás creyendo ahora lo que hemos entendido por medio de las Escrituras, debemos estar orando diciendo: Yahweh, ilumíname, ayúdame a entender lo que dice o entender el misterio de lo que presenta Pablo ahí. 2. ¿Entiendes que todos hemos sido desobedientes, pero podemos alcanzar misericordia? Todos. Aún las personas de duro corazón, aún es muy difícil, pero aún así, si no han endurecido su corazón demasiado, ya ellos también pueden llegar. ¿Y por medio de qué? Lo que yo digo, la palabra. Por medio de la palabra. 3. ¿La misericordia ha cambiado tu manera de ser? Es que si entendemos la misericordia, wow, eso debe cambiar. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. ¿Qué es lo que merecemos? Maldición. Pero entender que ¿qué es la misericordia? Quitar el castigo, quitar lo que merecemos. La gracia es dar algo que no merecemos. La misericordia es quitar lo que merecemos, ¿sí? Y merecemos la muerte, merecemos maldición. Entonces, cuando entendemos que Él quitó eso, quitó la maldición, quitó la muerte, eso debe cambiar nuestras vidas, nuestra manera de ser. 4. Entiendes que todo es de Yahweh. Él pone los medios y es su plan. Su plan. Vamos a simplemente ser obedientes y ser parte de su plan, como congregación y como individuos. Amén. Muy bien, piensa.